Por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, el señor Guerrero tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Señora consejera, bienvenida. Hace la pasada legislatura estaba allí sentada y yo creo que, de alguna manera, agradecer la voluntad que manifestaba de forma constructiva a esta comisión, que, si no lo saben ustedes, siempre ha sido una comisión de consenso en donde entre todos hemos intentado poner en valor la I+D+I en Aragón, la universidad y otros campos. Nosotros ahora también en Gobierno vamos a intentar seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir intentar predicar con el ejemplo, con lo que hicimos la pasada legislatura, lo que pedíamos la pasada legislatura, y yo estoy seguro que, de alguna manera, también creo que le calaron algunas de las iniciativas que desde el Partido Aragonés le presentamos en favor siempre de la I+D+I, que no dudo que intentará también implementar. Como usted sabe, nosotros siempre hemos sido reivindicativos en cuanto a los presupuestos y especialmente en el Pacto por la Ciencia. Todos tendimos la mano y la verdad es que el objetivo es intentar llegar a ese 1,3% del PIB para intentar seguir avanzando, a que Aragón siga avanzando como un territorio inteligente, como un territorio innovador, como un territorio que no solo está bien ubicado a nivel logístico, por decirlo de alguna manera, sino que es un territorio de cierta paz social y en donde las empresas puedan prosperar. En ese sentido, nosotros vamos a empezar hablándole de universidad. Nosotros siempre hemos defendido seguir incentivando y potenciando el músculo ciencia, universidad, empresa, tanto de la universidad pública, naturalmente, como de la universidad privada. Y nosotros le queríamos preguntar, para usted, ¿cuál va a ser el principal reto que usted se pone a la hora de seguir empujando y hacer más competitiva la universidad? Díganos si quiere uno, díganos si quiere dos. En ese sentido, nosotros también le queremos preguntar cuál va a ser la política que va a implementar ustedes, no solo en cuanto a lo que es la Universidad de Zaragoza, en Zaragoza, sino también en los campus externos. Sabe que nosotros también siempre hemos reivindicado de que existen unas demandas importantes en Huesca, existen unas demandas importantes en la Almunia, existen unas demandas importantes también en Teruel, y en ese sentido nosotros confiamos en que no va a dejar de la mano a esos campus externos y queremos saber cuáles van a ser las líneas principales en cuanto a los campus externos. Algo también que siempre hemos puesto en valor es de que cada vez existe una mayor demanda de la adecuación de los grados académicos a los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo. Como usted sabe, prácticamente en los próximos 20 o 30 años van a aparecer un cerca de 60 o 70%, no lo sabemos, de nuevas profesiones que todavía hoy en día no existen. Hablando también con el rector, también tuvimos la oportunidad de estar ayer con él en un acto, pues surgía esa necesidad, y me consta que lo está haciendo, de intentar hacer que la Universidad de Zaragoza pues se siga adaptando a los tiempos. Me consta que la San Jorge también lo está haciendo. Pues ¿qué va a intentar implementar desde su departamento? Naturalmente siempre también respetando esa autonomía que tiene la Universidad de Zaragoza. También, como usted sabe, en ese sentido, nosotros siempre hemos demandado y también hemos apoyado iniciativas que vengan de cualquier grupo en cuanto a un calendario estable de convocatorias. Si nos puede desgranar algo más, porque nosotros sí que también reivindicamos ese apoyo al personal investigador y saber qué líneas van a seguir ustedes para seguir haciendo suyas esas demandas del personal investigador y de los grupos de investigación. Para nosotros, la definición más clara de innovación es intentar cambiar algo, pero que lo acepte el mercado. A mí me gusta poner siempre la segunda parte, el énfasis, es decir, si no lo acepta el mercado, no es innovar, y me da igual que estemos hablando de algo productivo como de innovación social. El mercado, entiéndame, puede ser un mercado productivo o que la propia sociedad lo acepte. Nosotros queríamos saber qué acciones van a realizar en cuanto a la transferencia de la ciencia a sectores productivos o en cuanto a la transferencia de resultados. Si quiere me puede contestar en el ámbito de la universidad, o si quiere me puede contestar en cuanto a algo que ha dicho usted, que a nosotros nos alegra mucho, que es el CITA, el ITA, todos los centros que tenemos aquí, de los cuales creo que nos tenemos que sentir orgullosos.
¿qué líneas va a intentar realizar su departamento para seguir impulsando el CITA, el ITA, que son, digamos, la joya de la corona y que animo a todos los que están aquí y que no los conozcan a que puedan visitar o a que el propio presidente y la propia comisión nos invite a poder visitar, porque la verdad es que nos tenemos que sentir muy orgullosos del CITA, del ITA y de otros tantos institutos tecnológicos o parques tecnológicos como Hualca, etcétera. Fundación Auladey, Araiz, etcétera. Ha dicho algo de la administración electrónica que nos gusta muchísimo. La sociedad nos lleva a ello. ¿Qué va a hacer usted cuál va a ser el reto principal en cuanto a adecuarnos a la cierta administración electrónica? Porque, como bien sabe, en Huesca funcionamos con una plataforma, en Teruel con otra. ¿Qué planes existen para que de alguna manera se pueda integrar y que digamos que en Aragón podemos hacer unos procedimientos, los mismos procedimientos para poder seguir trabajando en la administración electrónica? Ha hablado usted de ciberseguridad, muy importante. En Aragón sufrimos cerca de 52, 55 ataques por hora, además ataques importantes, y en ese sentido creo que los aspectos de ciberseguridad, el Gobierno de Aragón tiene que coger ese toro por los cuernos, porque si hablamos de la revolución digital y no le ponemos el énfasis principal a los procesos de ciberseguridad, podremos tener un problema importante. Ha hablado usted de 5G. Importantísimo que Aragón sea territorio inteligente y que abandere, junto con el despliegue que está haciendo las diferentes compañías para 2020, el tema de la 5G. Y luego, como bien sabe, yo simplemente acabar con aquello que pedíamos la legislatura pasada. Inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, Blockchain, son tecnologías que ahora mismo ya no nos suenan a chino como sonaban en la pasada legislatura, sino que son presentes. ¿Qué pretende hacer desde su departamento para intentar que Aragón sea territorio inteligente? Nada más, señora consejera, desearle la mejor de la suerte, porque su departamento es vital para que Aragón siga siendo tierra próspera, siga siendo territorio inteligente, y para eso contará con nuestro apoyo. Muchas gracias.